Nosotros vamos a seguir entonces de la fiesta de los tabernáculos. El viernes pasado estuvimos hablando los antecedentes bíblicos, lo que era la fiesta de los tabernáculos, que es la última fiesta de otoño que se hace, es la última de las 7 fiestas que Israel celebra en lo que es el año religioso, y que en contraste con la Pascua y Pentecostés tiene que habla más que todo de la salvación o de la redención universal. Hablamos también que es la fiesta de las naciones, hablamos del juicio a las naciones que se menciona en Mateo 25, tiene que ver mucho con esta fiesta. También estuvimos conversando de los elementos que se utilizaban durante la fiesta, que si la rama de las 4 especies, la azúcar, hablamos también de la libación de agua que se hace y de sangre, del estanque de Siloé, donde ellos van a buscar el agua en una jarra de oro, y que en una procesión camina desde el estanque de Siloé hasta el tabernáculo con ese cántaro de agua, y ese es el sacrificio que ellos van dando, y tiene que ver con pedirle a Dios que nos sostenga a través de la lluvia, de las aguas. Hablamos de que inclusive las 15 escaleras que conectaban el atrio de las mujeres con el atrio central, tiene que ver con los salmos 120 al 134, que se le conocen como salmos de graduación o salmos de ascenso, se cantan en ese tiempo. Y una de las cosas que también se conoce durante esta fiesta es que se hacen grandes lumbreras. Muchos dicen que era con las ropas desgastadas de los sacerdotes. Esas tiras de lino se encendían y eran tan grandes que podían verse la luz a kilómetros. Y como Jerusalén estaba en una cima, era la luz del mundo. De ahí es que Jesucristo habla en Mateo 5 y también en Juan 8:12, cuando dice: yo soy la luz del mundo. O sea, él está hablando de esa fiesta y de lo que simbolizaba el poder encender la luz. Por eso era que él decía que no se podía esconder una luz bajo la cama. Eso no podía hacerse. Estaba haciendo precisamente alusión a la fiesta de los tabernáculos. También estuvimos hablando de que habían 3 grupos de sacerdotes en acción en ese momento, durante la fiesta, que tiene que ver con los grupos de 8 turnos, de 24 órdenes sacerdotales, que son 3. Un grupo que se encarga de los sacrificios, un grupo que se encarga de ir a cortar las ramas de las especies que ellos traen, o se le llama también grupos de viento, que simbolizan el Espíritu Santo, y el grupo que va en procesión con el sumo sacerdote al estanque de Siloé a buscar el agua. Hablábamos también de que se hacía la libación en agua y vino, y tocamos el punto de las 21 trompetas, porque se tocan 21 trompetas en 3 ocasiones. O sea, se hace 21 toques divididos en 3 ocasiones, 7, 7 y 7. Eso se hace en la fiesta de los tabernáculos. Nosotros lo vemos reflejado en el libro de Apocalipsis, porque precisamente como es la última fiesta del año religioso, escúchenme, como es la última fiesta del año religioso, en el lenguaje de Dios está diciendo que es la finalidad de las cosas. Cuando él habla del tabernáculo o de la fiesta de los tabernáculos, está hablando de la finalidad, del objetivo, y por eso lo vemos reflejado en el libro de Apocalipsis. Y por eso se escucha, nosotros escuchamos que hay 7 sellos, hay 7 trompetas, ¿verdad? Y cada una de ellas, por supuesto, tienen un intervalo, por decirlo así, un descanso. Primero los sellos, las trompetas y las copas, 21. Y esto es importantísimo porque está conectado con la fiesta de los tabernáculos, en conjunto con el Salmo 118, que es el canto que se hace en esa fecha, Salmo 118, 25, donde se le dice: Hosana, Hosana, sálvanos, Señor. Eso es lo que significa. Por eso era que en esa fiesta, cuando Jesucristo está allí, le llaman Hosana al hijo de David. O sea, ya estaban reconociendo que él era de alguna manera de
índole real. Ahora bien, ¿cuál es la aplicación que nosotros debemos ver en la fiesta de los tabernáculos? Hay algo importante. Nosotros debemos entender que aunque ella está enmarcada en los tiempos, estas fiestas no son temporales, ¿ok? Aunque ella está enmarcada en tiempos, ellas no son temporales. Ellas son el lenguaje de principios eternos que Dios se da a conocer en el tiempo, porque nosotros sí somos temporales, Él no. Por ejemplo, en lo que es tabernáculos y en lo que son las principales fiestas, tabernáculo, Pascua y Sukkot, la fiesta de la cosecha, son 3 tipos de cosecha. Quiere decir que hay leyes de cosecha mientras caminamos con el Señor. Hay leyes que van a darse durante los momentos en que nosotros vamos a cosechar en la vida y que cada una es diferente la una de la otra. Bien, todo esto también lo vemos tipificado en la transfiguración. Hay una parte muy importante en la transfiguración, y recordemos que nuestro cuerpo físico es una morada temporal. Algo que estuve estudiando, es importante también decirlo, que uno de los salmos a quien hace alusión la suca o el tabernáculo, recordemos que la palabra suca significa tabernáculo y que es el elemento principal de la fiesta de los tabernáculos. La suca es el elemento principal de la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué? Porque se rememora el tiempo de peregrinación en el desierto y que durante todo ese tiempo Dios fue su refugio, Dios fue su techo, Él los cuidó. Uno de los salmos que habla de eso es el Salmo 91. El Salmo 91 lo dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y esa parte es importante. Recuerde que el Salmo está escrito por Moisés. El Salmo, al ser escrito por Moisés, él rememora lo que es la salida de Egipto y cómo Dios fue tabernáculo para él. Y llega un momento donde él lo dice, en el versículo 9, dice: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, por tu suca. Has puesto al Altísimo por tu suca. El Salmo 91, en todo su esplendor, está hablando de los beneficios de la suca de Jehová. O sea, de que Dios es nuestra protección. Dios es nuestro hogar. Él es donde nosotros vivimos. Él es el que nos cubre del sol, el que nos cubre de la lluvia. Es nuestra protección. La semana pasada también estuvimos hablando del caso en el monte, cuando hubo la transfiguración, que Pedro reconoció. Inmediatamente le dice a Jesús, y lo vamos a ver en Mateo 17, cuando le dice: vamos a levantar 3 sucas. Inmediatamente él, cuando vio la transfiguración, reconoce el índole divino de Jesús y que es Mesías, y él entendía perfectamente que esa fiesta era el final para entrar ¿ok? Recordemos que la fiesta de los tabernáculos, los israelitas nunca lo celebraron en el desierto. Ellos vinieron a celebrar esa fiesta en tierra prometida. Eso marcó un antes y un después. En tierra prometida es que ellos celebran la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces Dios va a mudarnos. Escúcheme, Dios va a mudarnos porque Él es nuestro techo, para llevarnos a nuevos lugares, para tener nuevas cosechas. Bien, hay algo también que hace la fiesta de los tabernáculos, y es con respecto a 2 festividades anuales que se hacían y tienen que ver con lo que se conoce como el Shemitah y el Jubileo. ¿Ok? El Shemitah son cada 7 años, ellos deben dejar descansar la tierra. Y el Jubileo es del que habla Isaías 61, que cada 49 años todas las deudas son perdonadas, ¿ok? Las deudas son perdonadas, hay que dejar a los esclavos libres, y ese año
es un año en que nadie tampoco se puede cosechar la tierra. Esta parte lo vamos a conseguir primeramente en Isaías en el capítulo 2 del 1 al 5. A buscarlo. Isaías 2 del 1 al 5. Y está hablando del tiempo de los tabernáculos. Dice, acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por su senda. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Ese es un pasaje que está hablando del momento en que se entra al milenio. ¿Ok? Es el día, por eso es la fiesta de los tabernáculos, es paz porque Dios gobierna, porque Él establece su casa y Él hace que reine la paz. Hay un día especial durante la fiesta que se le llama el último y gran día de la fiesta, que también lo vemos rememorado en Apocalipsis 21:3. Esto es importante, mira, la Biblia está toda entrelazada. Ella toda está entrelazada. Ella no son versículos aislados, no. Que vamos a tomar versículos, como decía un profesor mío, por los cabellos y vamos a inventar. No, ella toda está entrelazada, perfectamente entrelazada. En Apocalipsis 21:3 hace alusión, recordemos que ya ahí estamos ya estamos en la eternidad. Apocalipsis 21:3. Oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. O sea, es el cumplimiento del tabernáculo, porque entendamos que cuando Dios ordena a Moisés hacer un tabernáculo, su deseo era estar en medio de su pueblo, moverse con su pueblo. Ese es el deseo de Dios. Esa es la razón del tabernáculo. Por eso el tabernáculo en el Antiguo Testamento era movible. El tabernáculo no era estático como en los tiempos de Salomón o en los tiempos de Esdras o en los tiempos de Herodes. No, el tabernáculo era movible, porque ese fue el diseño original de Dios, estar junto a su pueblo donde quiera que Él esté. Actualmente tenemos un mal concepto y creemos que el tabernáculo es el edificio. No, el tabernáculo es usted. Usted es el tabernáculo para que Dios habite en usted. Otra de las cosas que vamos a ver es que esta va a ser una fiesta que Dios bendiga a mi hermana Mari, que en la eternidad se va a celebrar, se va a seguir celebrando, se va a ver en retrospectiva. Lo vemos en Zacarías 14, del 16 al 19. Nosotros ahí podemos ver que esta es una fiesta que se va a celebrar en la eternidad. Véanlo. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey y a Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que de los de la familia de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al Rey de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia, porque era una fiesta para eso, para pedir a Dios que bendijera la tierra con lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esto será la pena del pecado de Egipto y el pecado de todas las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. O sea que esta es una fiesta que va a tener una connotación eterna.
En estos momentos nosotros podemos estar viendo hacia adelante de la fiesta, pero desde la eternidad vamos a conmemorarla viendo hacia la obra, óigame bien, hacia la obra completada de Jesucristo y al Señor reinando. Quiere decir que todas las naciones de la tierra estarán obligadas a subir a Jerusalén para celebrar Sukkot. La sequía llegará a ser un castigo en ese momento y toman el caso de Egipto, porque Egipto siempre dependió del Nilo, del hecho, el río Nilo es un dios para ellos o fue un dios para ellos y les recuerda que su único sustentador es el Señor. Ahora bien, ¿qué es lo importante de Sukkot? Vamos a tocar el día de hoy lo que es el aspecto doctrinal de Sukkot, que es la encarnación del Cristo. Esta parte es la raíz jurídica de la fiesta y es la raíz jurídica del reinado de Jesucristo. ¿Por qué? Sukkot enseña el diseño legal de la encarnación, el por qué Jesucristo se encarnó. La razón doble, porque hay una razón doble en la encarnación del Cristo. Jesucristo se vuelve carne por razones jurídicas. Escúchame, por razones jurídicas ante el trono de Dios. Primero, para redimir a la humanidad, por eso se le llama el segundo Adán. Segundo, para tomar el reinado como el descendiente del hijo de David. En ambos casos, recuerden, él viene a cumplir por partida doble las profecías. O sea, en él hay un doble propósito en la encarnación. Esa es la razón por la que Cristo no vino en espíritu. No aceptamos que la gente diga, no, él no vino en espíritu, no vino en carne, solamente en espíritu. No, él se encarnó literalmente. Jesucristo tomó un cuerpo humano, literalmente, y es doctrinal. Jesucristo tuvo alma y espíritu. Sujeto, dice la Escritura, un sujeto a la carne, a lo que es la limitación de ser un humano. Era necesario, o sea que Sukkot, cuando se celebra tabernáculos, no es que celebramos una fiesta porque vivimos en unas enramadas, es que celebramos la encarnación del reino, celebramos la encarnación de aquel que hizo legal, escúcheme, que hizo legal mi salvación, que le dio una raíz jurídica a mi existencia y que por lo tanto yo tengo destino muy ratificado sobre esta tierra. Y el enemigo no puede tocarlo. Esa es la raíz legal en la cual la iglesia se para en los territorios, en la cual la iglesia ahora no es cuestión, escúcheme, no lo vamos a tomar a mal, no es cuestión que unjamos la tierra, no es cuestión que usted eche sal, que por sí mismas no tienen poder, entiéndalo, y lo vimos en la clase hace unos cuantos meses, cuando estuvimos viendo la diferencia entre los actos proféticos y los símbolos proféticos. Nosotros estudiamos eso. Y fuimos clarísimos cuando nosotros decíamos, hay símbolos proféticos, pero ellos carecen de poder. Ellos no tienen poder, es solo un lenguaje de Dios, que en algún momento fueron acompañados de eventos extraordinarios, era para darnos a conocer a nosotros el trasfondo eterno de la verdad. Debemos trabajar con esto. Cuando nosotros hablamos de una referencia, por ejemplo, lo que son los objetos proféticos son puntos referenciales, al igual que estas fiestas, son puntos referenciales, pero no son el objetivo mismo de la eternidad. No son el propósito eterno directamente, sino es un lenguaje. Cuando por alguna razón damos una dirección, voy a poner un ejemplo, cuando hablamos de referencia, damos una dirección y le decimos, mire, hermana Margarita, usted va a llegar a mi casa y usted se va para ahí cerca del abasto X o del supermercado X. Yo vivo por ahí a 2 cuadras. Eso es un punto de referencia. Yo no le estoy diciendo a usted que yo vivo en el supermercado, sino que yo vivo, o sea, es un punto de referencia. Asimismo, estos son puntos de referencia bíblica en el mundo de la eternidad. No son verdades, como decir, solas o ambiguas.
No, ellas son lenguaje humano. El tiempo es un lenguaje humano para nosotros los seres finitos. ¿Ok? Por eso, cuando nosotros vemos tabernáculo, tanto lo vemos como lo construyó Moisés, como la fiesta de los tabernáculos, aquí la verdad central es la encarnación de Jesús. La encarnación de Jesús tenía participio doble, como lo decía hace rato. Primero, que fuera perfecto humano, y por eso es que nosotros vemos a Pablo, que Pablo dice algo increíble, y lo dice en Gálatas 4:4. Vean lo que él dice. Dice, cuando llegó el día señalado por Dios, él envió a su hijo, nacido de mujer. Esta parte es importante. Nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Cuál es la razón por la que Pablo hace este hincapié y dice nacido de mujer? Pablo hace el hincapié porque entiende perfectamente que la redención estaba basada en leyes y que el Señor, a través de su palabra y de las costumbres, algunas costumbres judías, él daba a entender el lenguaje humano que usted y yo podíamos poder comprender cómo él operó en su justicia. Y cuando él dice que es nacido de mujeres, era porque era perfecto humano. Y vamos a ser reales. Vean esto. Solamente los nacidos de mujer son herederos. Escúchenmelo. Y eso se le dice a los principados y las potestades. Solamente los nacidos de mujer son herederos. Y solamente los redimidos por aquel que se encarnó son herederos de la tierra. Y eso es lo que nosotros proclamamos desde nuestras naciones. Proclamamos desde nuestros territorios. Y esa era la necesidad, ese era el marco legal. Por eso hoy nosotros vemos al enemigo atacar la maternidad. Por eso es que vemos hoy atacar la vida del no nato. Por eso es que vemos hoy fiestas, campañas para evitar los nacimientos. Porque es, óigame bien, un diseño jurídico. Esto es importante que lo entendamos, que lo metamos dentro del corazón. Había la necesidad de un segundo Adán. ¿Por qué? Porque el primero negoció su herencia. El primero negoció su herencia. Y la tierra fue dada, óigame bien, fue dada en autoridad al hombre, al que fue creado. El diablo engaña a Adán. Jesucristo viene como segundo Adán. Y por eso es que él toma las riendas y él asume, porque él es humano, en el buen sentido de la palabra. Se necesitaba entonces que no solamente fuera un representante de la humanidad, literalmente un ser humano con alma y espíritu. Óigame, con alma y espíritu. Jesucristo tenía alma y tenía espíritu. Porque eso es lo que conforma a un ser humano. Dios nos va a dar el momento para estudiar esta doctrina de la encarnación. La encarnación del verbo, la kenosis. Óigame bien, el misterio de cómo un Dios eterno pudo habitar un cuerpo temporal. Cómo se anonadó para estar en un cuerpo. Aquel que dice la Biblia, dice el rey Salomón, que los cielos de los cielos no pueden contener. No pueden contenerlo. Habitó en un cuerpo mortal. Para devolver al hombre su diseño, el diseño con el que él lo creó. Legítimamente debíamos tener un representante igual que nosotros. O sea que la encarnación es una fuente legal y legítima para ser un mediador perfecto delante del tribunal de Dios. Esto es importante. Entonces, cuando nosotros vemos el símbolo del tabernáculo en el desierto, que lo vemos en el tabernáculo de Moisés, es el cuerpo del Mesías. Todo el diseño del tabernáculo de Moisés apuntaba a Cristo. Todo. Los tejones, las barras de plata donde estaban las varas que mantenían
por decir, las cercas del tabernáculo, por decirlo así, estaban en barras de plata, que era simbolismo de la redención. O sea, su encarnación estaba sentada para ser mi redentor. Todo ese tabernáculo, todo, el altar del holocausto, el altar de oro, del incienso, el lavacro, el candelabro de 7 brazos, la mesa de los panes de la proposición, el lugar santísimo, el arca, tal como está confeccionada, que es de madera recubierta de oro. Está hablando de óigame bien, de Jesucristo, su humanidad y su divinidad. Ya hablaba del Señor. ¿Y cuáles eran las tipologías de esas pieles de tejón? Recordemos que el techo del tabernáculo era de pieles de tejón. El tejón es un animalito que se da en el desierto. Su piel es oscura, es negra. En sí es negra. Y de eso era el techo del tabernáculo, o sea, que era rústico, oscuro. No tenía un atractivo visual, por eso Isaías 53:2 decía: sin atractivo, ¿para qué le decíamos? Pero por dentro estaba la gloria de Dios, estaba de oro puro. Y la realidad es que en sí el tabernáculo humilde, como dice Colosenses 2:9, Colosenses 2:9, lo vamos a leer, habla de esa encarnación. Y cuando él dice: porque en él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Al igual, nosotros lo vamos a ver también en Juan 1:14, cuando él dice: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En la versión original dice así: el verbo se hizo carne y se tabernaculizó entre nosotros. O sea, él tomó un cuerpo humano y vimos su gloria como la gloria del unigénito. Esto es importantísimo porque nosotros como intercesores, cuando estamos orando por el territorio, amados, no lo hacemos montados en las emociones, no lo hacemos montados en los sentidos, lo hacemos parados en la jurisprudencia divina, lo hacemos parados porque aquel de quien es el imperio, el poder, aquel que se tabernaculizó entre los hombres, aquel que vino y traspasó los cielos y dijo: yo soy mediador, yo vengo a redimir al hombre y a devolverle su diseño original descrito en el libro de Génesis. ¿Para qué? Para que el hombre gobernara la tierra. Y parados en ese principio, parados en esa gloria del omnipotente Dios, es que usted como intercesor, usted como profeta, usted como iglesia, se para en los territorios y le dice al enemigo: en el nombre de Jesús, tú te vas. Aquí, el legal y legítimo soy yo, porque yo soy hijo. ¿Ok? Mi hermano Manuel Aguilera desde Estados Unidos, Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Bien, entonces, vamos a tocar un poquito cómo hacía la ceremonia del agua. Lo que tiene que ver con el agua simbolizaba por sentido propio tanto al Espíritu Santo como la palabra viva. El sumo sacerdote iba al estanque de Siloé. Recordemos que Siloé significa el enviado, ¿ok? El Salvador. Esa jarra de oro la llenaba de agua, 1 litro o 2 litros de agua podía tomar, y regresaba a una de las puertas que se llama la puerta del agua. Otro sacerdote venía con una flauta agujereada y se le llamaba el sacerdote lleno de huecos, horadado. Se estaba hablando del sacrificio de Jesús. Este recibía el agua. Ellos venían y derramaban el agua junto al altar, mientras la multitud, con las palmas en las manos, gritaba el Salmo 118:25, que dice: Hosanna, sálvanos. Y en ese día, ese último gran día de la fiesta, descrito en Juan 7:37, cuando están ahí derramando el agua en plena fiesta, cuando Jesucristo dice: el que tiene sed, venga a mí y beba. ¿Ok? Y beba. Esto es importantísimo que lo entendamos, porque Él está enmarcado y Jesucristo está diciendo: yo soy el cumplimiento de todo esto. Por eso nosotros no
festejamos, la observamos, la podemos estudiar, pero nosotros no festejamos esta fiesta porque ellas ya se cumplieron en Cristo Jesús. Y como lo decíamos, esa es la ceremonia del viento, que ellos baten las ramas gigantes y eso hace como un ruido y ellos van marchando y es un ruido masivo, ¿verdad? Que, evoca lo que es el Espíritu Santo y los 4 puntos cardinales, declarando que el Señor gobierna el universo. Además de los 21 juicios, además de que en la entrada del milenio, según Isaías 14, esto se va a cumplir. Pero ¿de qué manera nosotros en este momento, y voy a tomarme este tiempo, estamos preparados para darnos cuenta que Dios, su objetivo siempre fue habitar entre nosotros? Nosotros de alguna manera hemos creído o creemos que nuestras edificaciones y nuestras iglesias, y no estoy diciendo que sea malo, creemos que Dios habita en las 4 paredes, cuando en realidad Dios quiere habitar en cada uno de nosotros. Quiere verse en cada uno de nosotros. De hecho, en Pentecostés, Él no fue sobre el templo, Él llegó a una casa donde estaban adorando. Estamos nosotros en este momento dándonos cuenta que Sukkot es la fiesta donde Dios habita en medio de su pueblo, donde cada uno de nosotros es templo. ¿Estamos nosotros preparados hoy para ver el templo físico desaparecer tal como lo conocemos y dar puerta abierta a las estructuras vivientes que somos nosotros? Entendemos nosotros literalmente que lo que nosotros tenemos como iglesia, esas estructuras no nacieron en la Biblia. O quizás es un choque muy fuerte para mirarlo hoy. Pues déjeme decirle que vamos hacia allá. Vamos a ver a una iglesia realmente que sea un azúcar. Alguien que lleve la palabra de Dios y la presencia de Dios viviente a esos lugares donde Él quiere entrar y va a hacerlo porque Él es el Rey de la tierra. Si miramos bien lo que es Sukkot, es la transición del edificio al templo vivo que es la iglesia. Durante siglos la iglesia se enamoró de edificaciones. Si usted va a lugares como Roma, mira, las edificaciones son una cosa del otro mundo. Uno queda anonadado de la belleza, no se le puede quitar el mármol, la preciosidad, la escultura y la frialdad. ¿Estamos nosotros preparados para entender que esta es una temporada en que las estructuras físicas pueden romperse? En que la verdadera eclesía, el verdadero tabernáculo de Dios entre los hombres va a erigirse de una manera especial. De que aquellos que son suca de Dios llevarán la presencia de Dios a las naciones, a los lugares donde la necesidad humana así lo amerite. ¿De qué manera nosotros nos hemos enamorado de las estructuras humanas? ¿O en qué caso estamos enamorados de los sustitutos? Nos enamoramos de los sustitutos, de las edificaciones frías. Como cuando los discípulos le dijeron a Jesús, mira, ve el templo. Y por eso Jesús le dijo, no quedará piedra sobre piedra. No va a quedar. Él allí hizo juicio sobre las estructuras. Y toda estructura humana que nosotros queramos levantar, Dios la va a destruir. Sea como sea, no se mantendrá en pie, porque la azúcar en la que Él desea vivir no está hecha de manos. Y como decía el rey Salomón, los cielos de los cielos no le pueden contener. Jamás. La razón por la que el Señor se tabernaculizó, tomó cuerpo humano, era para estar entre nosotros. Y cuando nosotros vamos a Apocalipsis, dice que ahí no hay templo porque Él es nuestro templo. En el cielo no va a haber templo porque Él será nuestro templo. ¿Hasta qué punto las estructuras han tomado el lugar de la estructura de Dios? ¿Hasta qué punto estamos funcionando fuera de la Escritura? ¿Hasta qué punto hemos estado practicando una religión que no es la de la Biblia?
¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto entendemos que la encarnación del Cristo es lo único que nos da a nosotros autoridad sobre los territorios? ¿Hasta qué punto usted, mi amado oyente, puede entenderlo? ¿Hasta qué punto entendemos que tú y yo somos la iglesia? No es el templo, debemos congregarnos, es una orden. Pero ella no es la iglesia. ¿Hasta qué punto nos parecemos al sistema religioso preponderante, poniendo nuestras iglesias por encima del Dios vivo? Es un día para reflexionar, porque a veces tenemos ídolos que nos llegan a enamorarnos, como hacían los judíos, y mostraban su templo, pero hacía años que la presencia de Dios no estaba ahí. Hacía mucho tiempo. La iglesia de hoy es la azúcar viviente de Dios. La iglesia de hoy es como el Israel del Antiguo Testamento, que ellos venían por el desierto y la gente tenía miedo porque sabía que el Dios que estaba con ellos era terrible. Esa es la verdadera iglesia. Y aunque se vea frágil ante las crisis, ella es fuerte porque la presencia está en medio de ellos. ¿Qué es lo que queremos ver? Nosotros estamos ensayando para la eternidad. Pero yo diría más bien, estamos viviendo la eternidad en el tiempo. Lo que nosotros vamos a ver en los próximos días va a cambiar totalmente nuestra visión. No solamente a los niveles en los que Dios está moviéndose política y geopolíticamente hablando, porque Dios está haciendo movimientos políticos y geopolíticos, está haciendo juicio a naciones en este momento. Él lo está haciendo. La iglesia debe moverse en los territorios parados en la encarnación de Jesús y declarar, parados allí, que Jesucristo es el Señor de las naciones. No existe otro, no aceptamos a otro. No lo aceptaremos nunca. Le invito a que estemos orando para que la presencia del Dios vivo venga sobre su zuca, sobre su cuerpo, y que usted reciba lo que necesita de Él, porque usted fue diseñado para ser la habitación del Espíritu. Señor, te damos gracias en esta noche. Bendecimos tu nombre, Padre, te adoramos. Dios, bendecimos por los hermanos que están conectados a través de WhatsApp. Bendecimos a nuestros hermanos conectados a través de Facebook, Dios, incluso en el trabajo. Padre, dale un toque especial en ese lugar. Dios mío, que tu presencia les abrace en el nombre de Jesús. A mis hermanos, Dios, que ellos saben que somos acá, Dios mío, edificaciones vivientes. Pisamos nuestro territorio y levantamos nuestras manos y declaramos que es propiedad del Dios Altísimo en el nombre de Jesús. Que toda esa corrupción en nuestras naciones es atada y echada fuera en el nombre de Jesús. Que toda esa forma de maldad es echada fuera en el nombre de Jesús. Señor, llena la boca de mis hermanos de una oración, Señor, trascendental, de una oración de gobierno sobre los territorios donde ellos están. Porque incluso los lugares de su trabajo, sus pies, Dios mío, harán que las cosas cambien por amor a ti mismo. Señor, gracias, gracias, gracias Dios, porque en los próximos días vamos a ver una bendición de estos tabernáculos vivientes en todas partes del mundo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Quiero agradecerles su conexión, bendecir a mis hermanos en Perú, la hermana Mari, mi hermano Manuel Aguilera en Estados Unidos, mis hermanos en WhatsApp, mis hermanos en Venezuela. Esta semana Dios va a hacer grandes cosas con nuestras naciones. Preparémonos para ver a Dios tomando su lugar como Señor de los territorios en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y esperamos vernos pronto en Venezuela. Dios les bendiga.